emocional y racional. Son los únicos dos caminos. Te llego por el corazón o te llego por el cerebro. Paco Benítez, conferencista internacional, creador de contenido y uno de los entrenadores de public speaking más influyentes en Latinoamérica. Ha enseñado a empresarios, directivos y creadores a comunicar con impacto, claridad y persuasión. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Es un mantra que he usado 5 o 6 años. A mí me gusta siempre hablar de la parte de abajo del iceberg, que es ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué sudas? ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué te olvida lo que vas a decir? Son puntas del iceberg. El mercado latinoamericano pone en un pedestal a mucha gente que es famosa, no que es inteligente, no que es capaz. En este episodio vas a entender cómo comunicar mejor tus ideas, cómo vender sin sonar desesperado y por qué hablar bien puede cambiar la forma en que haces negocios y cómo el mundo percibe tu valor para siempre. Hay tarifas de $5,000, $7,000, $10,000, $15,000, $25,000, $50,000. Pues claro que voy a dar conferencia con ese precio. A veces queremos resultados de 100 invirtiendo 1. Todo lo que inviertes en tu cabeza resulta conveniente en tu cartera. Todo lo que metes en el cerebro se transforma en dinero. Un buen consejo, ya que vas a empezar a dar conferencias, es pensar en una cosa. La conferencia es un medio, no es un fin. Tu negocio no debería ser dar conferencias. Antes de empezar, si este episodio te aporta valor, sígueme en la plataforma donde estés escuchando o viendo. Si estás en YouTube, deja tu like y asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas ningún episodio. Y si estás en Spotify o Apple Podcast, sigue el podcast y deja tu calificación. Y si quieres ir más allá, en la descripción te dejo el link directo para agendar tu asesoría personalizada para el retiro conmigo. Si ya generas ingresos, tienes un negocio o pagas impuestos, tu retiro no se puede quedar para después. La Afore o los métodos tradicionales de retiro probablemente no serán suficientes para mantener el estilo de vida que quieres. Y si tú no haces algo por construir tu retiro, nadie lo va a hacer por ti. Y créeme, se puede poner muy feo. Una buena estrategia no solo te ayuda a construir patrimonio de largo plazo, también puede ayudarte a aprovechar beneficios fiscales y pagar menos impuestos cada año de forma legal. Es decir, creces tu patrimonio mientras pagas menos impuestos en el proceso. Y si tienes un negocio, recuerda que hoy funcione no significa que mañana sea una garantía. Tu negocio puede ser parte de tu patrimonio, pero no debería ser tu único plan a futuro. En fin, por allá los veo. Arranquemos con este episodio que estoy seguro te va a encantar. Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Éxito Sentamos. Estamos de vuelta, señoras y señores, y traemos un invitadazo de lujo como ya es costumbre. Paco Benítez, hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Bien, contento de estar acá y qué bueno que pudimos reprogramar. Sí, hombre, para la gente que obviamente no sabe, detrás de cámaras íbamos a grabar ayer, hubo por ahí un temilla, pero lo bueno es que... Sí, con un vuelo. ¿Qué andamos? Sí, hombre, a mí igual se me atrasó el vuelo como 3 horas. Es que siempre es una moneda. Bueno, pero no es el punto. El punto es que estamos acá y gracias por el espacio, vaya. Perfecto, mi Paco. Oye, Paco, yo tengo muy claro qué es lo que haces, pero cuéntale un poco a la audiencia para que te conozca. Por supuesto que sí. Hay mucha gente que tiene mucho que decir, pero que no sabe cómo decirlo. Se llama que tienen fondo, pero no tienen forma. No saben comunicar, no saben hablar en público. Yo me dedico a enseñar a profesionales de alto nivel a comunicar de alto nivel. Oye, hablas mucho de este tema de la comunicación. No solo hablo de eso. Justo, o sea, y eres experto en ese tema. Y precisamente ahorita, fuera de cámara, estabas analizando un error que estabas cometiendo de que estabas tomando agua. De la botellita de agua. De la botellita de agua. Platícanos un poquito qué es lo que pasa con la botella de agua. Híjole, a ver, está la versión corta y la versión larga. La versión corta es que cuando hablas en público, vas a hablar en público, dar cualquier presentación, jamás deberías tomar agua antes. Y antes no me refiero a 6 horas antes, me refiero a 1 minuto antes, 30 segundos antes de que vas a empezar a hablar y destapas para tomar, jamás deberías hacer eso. Porque el agua te va a quitar la poca saliva que tienes. Es la respuesta corta. No deberías tomar agua para tener agua en la boca, aunque es un irónico. La respuesta un poco más larga, un poco más compleja, es la que me gustaría que entendiéramos, es que no tienes saliva en la boca porque tienes cortisol en la sangre. Tienes cortisol porque hablar en público o exponerte, el cerebro lo traduce como una situación de máximo estrés, como una situación de peligro. Prepara el cuerpo para enfrentarse a una situación de peligro y es un tema de aversión social, está más que estudiado. Y produce 2 hormonas, adrenalina y cortisol. El cortisol pone tenso los músculos, te mantiene quijada, la mandíbula apretada y también te quita el agua que tienes, te deshidrata un poco. También te quita el aire, por eso hay gente que se le va el aire cuando habla de... Es cortisol. Entonces, cuando tienes cortisol, se te seca la boca. Si tomas agua, la secas más porque la poca agua que tienes la arrastras a la garganta y ahora sí no tienes agua. ¿Cómo le hacemos para tener agua en la boca? El tema con no tener saliva es que no puedes pronunciar bien, es muy incómodo hablar y a veces a mucha gente, y espero que no te pase a ti, se le hace un hilito de baba blanco así, medio asqueroso. Sí. Es baba seca moviéndose. Es como si fuera, no sé, plastilina, guácala. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener agua en la boca? Generando saliva. ¿Cómo se genera la saliva? Es el primer paso en el proceso de digestión.
Por eso siempre recomiendo meterte una uva o fruta a la boca. No es metértela y masticar, es metértela y jugar con ella. ¿Por qué fruta y no frutos secos? Porque fruto seco absorbe agua. ¿Por qué no pan? Porque absorbe agua. Un chicle también puede ser buena idea, aunque estás mascando. Entonces, una uva, que es mi fruta favorita, te la metes a la boca, la juegas en la boca, el cuerpo dice, ay, tenemos agua en la boca, empecemos a digerir, va a producir saliva. Tienes saliva suficiente, masticas la uva, te la tragas y ya tienes saliva en la boca. Y no tomaste agua. Así es como se hace. O sea, estamos hablando de que el tema del agua es un mito gigantesco al respecto de hablar en público. El tema de agua es un mito, es una solución que no funciona y además es un mito que intenta solucionar la punta del iceberg, que es no tengo agua en la boca. A mí me gusta siempre hablar de la parte de abajo del iceberg, que es por qué pasan las cosas. ¿Por qué sudas? ¿Por qué tiemblas? ¿Por qué se te olvida lo que vas a decir? ¿Por qué dices estupideces a pesar de que lo planeaste bien? ¿Por qué a pesar de que lo memorizaste se te olvidó? ¿Por qué es que no puedes controlarte? ¿Por qué? Son puntas del iceberg. E intentamos siempre solucionar las puntas del iceberg. Se me olvida lo que voy a decir, ¿cómo le hago para acordarme? Tiemblo mucho, ¿cómo le hago para no temblar? Son preguntas de bajo nivel, porque están yendo a la punta del iceberg. La pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué me pasa eso? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo que hace que la mente se me quede en blanco? ¿Qué está pasando en mis venas que hace que me ponga a temblar? ¿Qué está pasando con mi cuerpo, mi mente, que hace que no tenga saliva? Y cuando entiendes el proceso biológico que hay detrás, sabes atacarla de forma biológica, la parte de abajo del iceberg. Por eso me gusta decir que hablar en público no es un arte. Es un arte para quien no sabe enseñar a hablar en público. Es una ciencia. Se puede medir, pero además lo que necesitamos para hablar en público es biológico. Y tenemos procesos biológicos que podemos atacar de forma biológica para solucionar problemas biológicos, como es la saliva, la memorización o los nervios. Va por ahí. Me encanta esa perspectiva que tienes, que es no ver el problema per se, sino de dónde viene el problema y atacar de dónde viene como tal. Exactamente. Y antes de meternos a eso, me gustaría platicar de una frase que tienes muy clavada, muy marcada, y fue que precisamente con la que te conocí, y creo que resume absolutamente todo lo que haces. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Exactamente. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Es un mantra que he usado desde hace, no estoy muy seguro, 5 o 6 años, y que resume perfectamente la filosofía que tengo. No importa quién eres, importa qué tan bueno eres para comunicar. Hay gente que es un 10 pero comunica de 3. Hay gente que es un 4 pero comunica de 9. ¿Qué es lo que percibe el mundo? Lo que les comunicas, no lo que eres. Solo eres tan bueno como la habilidad que tienes de comunicarlo. Si hay 2 personas, perdón por interrumpirte, pero si hay 2 personas que son un 10, va a ganarse la oportunidad el que mejor habilidad tenga para comunicar a su nivel. El 10 de 10. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Comunicar bien es lograr que el receptor entienda y reciba lo que tú le quieres mandar. El emisor, le quieres mandar una porquería, pues que le llegue una porquería. Pero le quieres mandar algo muy bueno, que le llegue algo muy bueno. Y hay formas, hay fórmulas, hay técnicas que te ayudan a destruir barreras y fomentar o lubricar que el mensaje llegue como tiene que llegar. ¿Qué formas son las que más utilizas o aplicas para lubricar lo que tiene que llegar? Hay 2 dimensiones en cómo un mensaje llega correctamente al receptor y cómo hacerle entonces para ser más persuasivo, más carismático, más todo. Emocional y racional. Y ya. Son los únicos 2 caminos. ¿Te llego por el corazón o te llego por el cerebro? Ambos, por sí solos, no sirven demasiado. Cuando uno habla de forma racional, y esto es el gran problema de la mayoría de los directores y gerentes ejecutivos o aquellos profesionales que son muy cuadrados y que piensan, a mí me gusta que vengan al grano, que me digan las cosas al grano. Eso es meramente racional. Eso no funciona. La gente cree que le gusta que le digan las cosas al grano. No es cierto. Si le gustara eso, investigarían todo en ChatGPT. A mí dime la fórmula al grano. Pregúntale a ChatGPT. Te lo va a decir al grano y no te va a servir de nada porque no lo vas a entender. Aunque te ponga ejemplos, no lo vas a entender porque falta la parte humana. Al grano es decir cifras. Al grano es decir el problema cómo va. Al grano es decir, oye, te voy a vender. ¿A cuándo alguien le ha funcionado eso? No sirve eso. Entonces, la razón siempre reta la razón. Cuando hablo solo de forma racional, cuando hablo de forma argumentativa, cuando yo intento pisar o estar por encima de tu lógica, lo que pasa es que cuando yo te hablo de forma lógica, tú retes mi lógica con la tuya. Y choque, no está más que estudiado. Y hay 2 opciones. O en el choque de lógicas yo pierdo, entonces no te convencí. O en el choque de lógicas yo te gano. Si te gano el argumento, es probable que, te gané el argumento, pero no te gané como ser humano. No gané tu buena voluntad. Inclusive gané tu resentimiento. Es como si hubieras perdido un concurso y luego que quieres que fuéramos amigos. Pues no. Entonces lo que pasa es que eso genera resentimiento y no ganas la buena voluntad. Hablar de forma racional, además, solamente activa dos partes del cerebro. No sirve mucho. ¿Qué pasa cuando hablas de forma emocional?
uno podría pensar que es la parte romántica, es la parte donde hay gente que le dice es paja porque no es el punto, no, pero acompaña. La parte emocional son las historias, son las anécdotas. Es lo que te hace sentir, lo que te hace salir de tu cabeza y entrar a tu corazón. Suena bien romántico, pero todos compramos de forma empática, todos compramos por lo que nos hacen sentir las cosas. Si yo te digo, el 50% de los niños se queman o tienen quemaduras de tercer grado. Así que hagamos algo por ellos, pues yo no me quemé. Pero cuando te cuento que cuando era chiquito, mi hermano y yo teníamos 2 peluches, Nemesio y Bonifacio. Nos los regalaron nuestros papás cuando nacimos. Nos llevamos como 1 año y medio nada más. Y lo que hace un niño con un peluche, no sé si te pasó a ti, pero es que pues juegas con el peluche, tú eres Batman, el peluche es Robin. Y nos poníamos como superhéroes, nos poníamos una bolsa de basura aquí en el cuello, como si fuera una capa, y al peluche le poníamos una capa también de bolsa de basura y le poníamos brazaletes y el peluche volábamos todos. Pero cuando era pequeño, yo no sabía el peligro del fuego. Y creo que ningún niño sabe. Un día se nos ocurrió que nuestros peluches podían controlar el fuego. Y yo sabía encender la estufa porque mi mamá cocinaba y pues yo veía cómo. Y se me hizo muy fácil encender la estufa y que Nemesio, mi peluchito, me tira las patitas en el fuego para controlar el fuego. Pero tú sabes qué es lo que le pasa a un peluche cuando se quema. Cuando son de plástico, el plástico se derrite. El peluche se incendió, el plástico se empezó a derretir. Y mi hermano, acuérdate que era un superhéroe. ¿Y qué es lo que hace un superhéroe cuando alguien está en peligro? Pues lo rescata. Entonces mi hermano agarró el peluche, a Nemesio, incendiándose, y el plástico se derritió en sus manos. Y le dejó una quemadura como este tamaño de tercer grado. Perdón, aquí está. Le dejó una quemadura grande. No solamente fue el regaño de mis papás, a mi hermano le hicieron bullying de primero de primaria a tercero de secundaria. Todo por un error que yo cometí. Por querer salvar un peluche. Y por ser un superhéroe. Yo no sabía el problema del fuego. Espero que a ningún niño le pase, pero hay muchísimos niños que les pasa lo mismo. Los papás no saben qué hacer y no saben a quién llamar y es una marca de por vida. Y podríamos hacer algo por ellos. Bueno, cuando te lo cuento así, quizás es un poco más persuasivo, ¿verdad? Totalmente. Quiero que sepan que mi hermano está bien. Eso, lo del fuego. Pasó todo. Sí, Nemesio, Bonifacio. Lo único que no pasó fue lo del fuego. Nada, esto fue inventado nada más para demostrar que cuando es emocional, sí te tomas un poco más de tiempo. Por supuesto que sí. Pero funciona más. Entonces, tú como speaker, ¿qué es lo que quieres? ¿Tomarte menos tiempo o que funcione? Bueno, siempre hay que adaptarte al tiempo. El tema es, de esa forma, eres mucho más persuasivo. El emocional solamente es emocional. El racional invita al reto. Cuando combinas las dos, racional, emocional, eres mucho más persuasivo, eres mucho más carismático, llamas mucho la atención y es más fácil que vendas tus ideas. Atacas, entre comillas, o abordas la razón y el corazón. Solo tienes que saber cómo. Y cuando lo haces, eres un buen comunicador. ¿En qué momento te das cuenta que tienes un talento para esto? O sea, porque es un hecho de que nadie te enseña de chiquito a cómo hablar en público. Te dicen en exposiciones de la escuela, lo primero que tienes que hacer es decir tu nombre, en qué grupo vas y de qué vas a hablar. Y eso es matar la comunicación al 100%, corrígeme si estoy equivocado. Pero ¿en qué punto te das cuenta de que tú tienes algo distinto en esto? A ver, son dos cosas diferentes porque lo que tú dices es cierto. La mayoría de colegios se encargan de matar la creatividad y la espontaneidad del speaker y los meten en una cajita de oratoria, que yo estoy completamente peleado y por eso soy enemigo de la oratoria. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es, voy a hablar de... Los niños de primaria hablan así, secundaria, preparatoria, universidad hablan así y la gente ya del mundo profesional también habla así. Hola, buenas tardes, soy Paco Benítez, director de marketing. Vamos a presentar el último informe del último parcial que tenemos. ¿Va? ¿Sí pueden ver mi pantalla? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bien, ok, va, voy a empezar. Para los que no saben comunicar, eso está bien. Pero cuando alguien comunica mejor, ese cuate se lleva la atención y siempre rompe el patrón. Nunca comunica así. Entonces, si es un buen colegio, por lo menos te pone a hablar. Aunque sea mal, pero te pone a hablar. Los malos colegios ni siquiera te dan la oportunidad. Ah, guayo, ¿te gusta hablar? A ver, pasa adelante, cuéntaselo al grupo. Ah, estás chismeando, ¿te gusta platicar? A ver, tu castigo... Lee la lección frente a todos. Y empiezan a asociar el castigo con hablar. Hablar es castigo. Exponerte es castigo. Pasar frente a todos es castigo. ¿A qué te acostumbran? Cállate, 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 porque hay una autoridad hablando. ¿Y cuando no hay autoridad? Siempre hay autoridades. Entonces nunca hablo yo. Te entrenan para callarte la boca.
Entonces, cuando hay un extrovertido o un tonto extrovertido, menos capaz que tú, pero con mejores habilidades de comunicación, ese gana. Yo tuve la fortuna de que mi colegio fue diferente y mis papás fueron diferentes. Casi siempre en las casas mexicanas, y creo que afortunadamente cada vez menos, pero en mis tiempos, la mesa de los adultos, los niños no hablan. Entonces te acostumbras a no hablar porque siempre hay un adulto, una autoridad, alguien más grande que tú. Entonces en el colegio te callan, en la casa también. Pues cuando hablas, nunca. Y cuando hablas, metes la pata. Tu cerebro lo registra como una mala experiencia y menos lo vas a hacer. Entonces tú estás peleando contra muchos factores externos que te están pisando hacia abajo. Pues claro que va a ser difícil. En el colegio fomentaban que habláramos. Desde primero de primaria hasta tercero de preparatoria, o sea, 12 años, por lo menos cada 2 meses, teníamos una exposición grupal. No era grupal frente a mi grupo, grupal frente a todo el colegio y todos los papás del colegio. Entonces yo en primero de primaria enseñaba cómo erupcionan los volcanes. Y hacía mi maqueta con mi volcán y tenía que dar una presentación. Y más o menos, digamos, de 12 del día a 3 de la tarde, llegaban los padres de familia de todo el colegio al salón donde estábamos y pasaban los papás y, a ver, explícame. Y tú, es un señor. Bueno, cada 2 meses, durante 12 años, además teníamos clases de teatro. O sea, era un colegio que fomentaba el pensamiento crítico y hablar en público. Y en mi casa, mi papá y mi mamá fueron unos genios. No había mesa de niños o mesa de adultos, todos juntos. Y en la mesa de adultos, los niños hablan. ¿Cómo te fue? Pero no solamente cómo te fue el colegio. Bien, papá. Fíjate que así mi papá es muy inteligente y si tienes un hijo, intenta hacer esto, si está en la edad para poderlo hacer. Imagínate que fuiste a clases. Tú elige la clase que tú quieras. Y yo te voy a decir, ¿cómo te fue, hijo? ¿Tú qué me dirías? ¿Me fue bien? Perfecto. Acuérdate que estás en cuarto de primaria. Todavía no estás en secundaria, que tus papás te caen mal. No, estás en cuarto, que los quieres mucho. Ok. Entonces, ¿cuál fue tu clase favorita? ¿Cuál fue la que más te gustó hoy? Pues la que más me gustó hoy fue matemáticas. Matemáticas, ¿qué aprendiste? Pues aprendí a sumar, a restar. ¿Y cómo se resta? Yo no sé. Pues, y ahí, ok. Eso todos los días. Todos los días, mi papá, porque además vivíamos bien lejos del colegio, bien lejos. Todos los días, el camino de regreso a clases, ¿cómo les fue? ¿Qué aprendieron? A ver, cuéntame. Me enseñaba a enseñar, me enseñaba a hablar, me enseñaba a poder compactar las ideas complejas de forma simple para que les pudiera entender. Aunque claro que las entendía, pues mi papá. Eso de regreso del colegio. Y de ida, hacía juegos de relacionamiento. Por ejemplo, vamos a jugar a palabras relacionadas. Nube, agua, regadera, metal, máquina, tractor, pinzas, electricidad. Entonces estamos conectando palabras. Tiki, tiki, tiki. Bueno, así, todo el camino de clases, todos los días, te genera agilidad mental. Mucha gente se queda en blanco porque no tiene agilidad mental. ¿Qué es la agilidad mental? La capacidad de poder conectar ideas en ese momento sin estar preparado. Tengo idea A y quiero conectar a un punto B. Pues tienes un mar de ideas aquí volando en el éter. La agilidad mental te permite agarrar la idea correcta y ponerla para el punto B. Y luego de B a C, C a D, y así te vas. Cuando hay agilidad mental, cuando quieres pasar de A a la que sigue, no puedes pasar. Porque no sabes qué decir. Te quedas en blanco, entonces usas muletillas. En lo que intentas agarrar. Cuando hay agilidad mental, es instantáneo. Un buen ejercicio es relacionar palabras. Hay un juego que pues yo lo jugué cuando estaba más joven, seguro tú también. Era caricaturas. Presentan. Es lo mismo. Okay. No, bueno, esos nombres de animales, pero hay uno que es como de historia. Había una vez un señor que estaba, y así el primero que se equivocaba perdía. Entonces es ir conectando palabras relacionadas o ir contando una historia palabra por palabra. Eso te conecta las neuronas. Entonces de ida todos los días eso, de regreso todos los días lo otro. Y en el colegio fomentaban que habláramos. Imposible no hablar. Va por ahí. Estabas acostumbrado a hablar todo el tiempo. Fomentaron que habláramos y estábamos acostumbrados a hacerlo. Cuando entro a la universidad, que salgo de este colegio, llego a la universidad, que llegan estudiantes de todos lados, y toca presentar, pues ¿quién es el único baboso que levanta la mano? Pues yo. Y lo hago bien porque vengo de años de estar entrenado para eso sin querer. Y mis compañeros no vienen con esa formación. Además, hay una edad en la que yo no me expongo porque soy muy cool, no es tan importante. Entonces no te expones, pero tampoco desarrollas la habilidad. Me doy cuenta que tengo un talento cuando primero lo comparas
en el mundo exterior con el nivel que hay. No porque sea nivel malo, pero a mí me entrenaron durante mucho tiempo sin querer para eso. Entonces era bueno, no tenía pena, no tenía vergüenza, era movido, empecé a dar conferencias y empezaron a gustar. Y cuando en congresos había directores, director de Lala, director de Coca-Cola, director de que daban conferencias, los temas que manejaban eran muy buenos. Pero hay una diferencia enorme entre ser un director y ser un speaker. Y el speaker no necesariamente es director. Y el director no es speaker. El director se encarga de dirigir, sabe dirigir, no necesariamente sabe hablar. Lo que pasa con muchas presentaciones de altos cargos es que el alto cargo sabe ser empresario, no sabe hablar en público, no sabe dar presentaciones. Sus presentaciones son aburridísimas. Entonces sí, puede venir el director de Heineken. Y estaba increíble lo que decía. O sea, el tema que manejaba estaba muy atractivo, pero la forma de comunicarlo era muy aburrido. Bueno, ellos tenían mucho que comunicar con una mala forma de comunicarlo. Y yo, por fortuna o por desgracia, con esto que venía haciendo, pues tenía poco que comunicar. Pero ese poco lo comunicaba muy bien. Pues me di cuenta que empezaba a funcionar. Y la gente le gustaba, generaba memorabilidad. Se acercaban conmigo al final, me contrataban para otras conferencias. Dije, aquí hay algo que se puede poner en un método. Años después, empiezo a enseñar a hablar en público. Básicamente. Ok, o sea, es que realmente tú traes esta formación, podríamos decir, desde la cuna. Sí, desde yo tuve la fortuna de eso. ¿Qué le podrías recomendar, siendo muy puntuales, a una persona que justo no tiene como esta educación desde chiquillo a aprender a hablar, que ahorita quiere lanzarse, pero está este tema del miedo y la pena y qué van a decir y todos estos factores? Es un tema primero de mindset, antes de entrenamiento. Hay un mindset, tenemos pena, tenemos vergüenza. La pena no factura, la vergüenza no factura. A la pena y a la vergüenza no le ayuda a nadie. O más bien no te ayuda a ti. O sea, dime quién es el único que no se beneficia porque te expongas. Tú eres el único que no se beneficia. A los demás no les importa. A ti es el que te está afectando. Entonces, primero es estar dispuesto a exponerte. Hay veces que pensamos en necesito controlar los nervios, el miedo y la pena para poder empezar a hacerlo. No, ese está equivocado. Lo vas a reducir cuando te empieces a exponer. O sea, la famosa frase cliché, aun con todo y miedo, pues va por ahí. Entonces, el mindset correcto para decir, me voy a exponer a pesar de las críticas. La persona que critica siempre escupe hacia arriba. O sea, nunca nadie, una persona mejor que tú, te va a criticar. Siempre te critica el que no hace. Nunca el que está haciendo. Y si te van a criticar, pues que te critiquen entonces moviéndote e intentándolo. De por sí los que te critican no lo están haciendo. Entonces, primero quítate eso de la cabeza. De por sí te van a juzgar. Y segundo, bueno, ¿qué espacios hay de exposición? ¿Cómo lo hago para empezarme a exponer? Puedes formarte, cursos y demás, pero si no quisieras invertir en nada de eso, hay otras formas de hacerlo. Lives en redes sociales. Subir historias en redes sociales hablando a cámara. Si es bien raro al principio, pues va. Clases de teatro. Son una maravilla porque te hacen meterte en personaje y hacer el ridículo. Sí, pero después de que has estado un ratito, ya no existe la pena. Y además aprendes a mover tu cuerpo, a interpretar, a proyectar. Es maravilloso. O la más fácil, si no quieres hacer ninguna de esas, la próxima vez que hay una oportunidad de exposición, tú levantas la mano. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo. Y haces la pregunta. ¿Alguien quiere pasar a...? Yo quiero. O sea, te obligas a exponerte 1 minuto, 2 minutos, pero te obligas a levantar la mano y vas a ver que entre más tiempo lo haces, más te acostumbras. La gente que cree que es mala para hablar en público, quizás sí es mala para hablar en público, pero el problema que tiene es que solamente tiene evidencia de que es mala. La poca evidencia que tengo, porque las pocas veces que lo he intentado me ha ido mal o tengo una mala experiencia. Entonces la evidencia que mi cerebro registra es, eres malo para hablar, no lo hagas. Bueno, tu trabajo es darle a tu cerebro nueva evidencia. Evidencia que sí podría ser un poco mejor. Evidencia de que sí lo disfrutas. Evidencia de que sí eres bueno. Y cuando el cerebro registra que sí eres bueno o que sí puedes hacerlo, entonces lo empieza a permitir más y lo empiezas a seguir haciendo. Hay un tema con hablar en público. Y perdón por el monólogo, pero es que me vuelve loco esto. No te preocupes. A veces pensamos que para hablar mejor en público, para aprender a comunicar mejor, lo que tenemos que hacer es hablar más en público, practicar más, pero no necesariamente. Si practicas una mala práctica, te vuelves mejor en ser peor. Hay un tema evolutivo maravilloso. La neuroplasticidad y cómo el cerebro interpreta la exposición social. Hablar en público es igual a exponerte socialmente. El cerebro registra que la exposición social es peligrosa porque socialmente, si metes la pata, ya no eres el mejor candidato. La mejor manera de salvaguardar tu reputación es no exponerte para que no metas la pata, entonces no se quiebre la reputación. El cerebro no registra la oportunidad que hay por exponerte y hacerlo bien. Solamente registra el peligro de hacerlo mal cuando te expones. Entonces, cuando te obligas a hablar en público, porque bueno, hay que acostumbrarme a hablar, entonces voy a hablar más en público. No. Si no estás dispuesto a hablar, si es por obligación, la consecuencia es peor.
Lo que pasa con el cerebro es, voy a hablar, entonces me pongo las manos en los ojos y en los oídos y empiezo entonces el cerebro entra en modo supervivencia. Va a sobrevivir la experiencia y al final cuando termines de comunicar o de exponerte va a decir, ya pasó, ya bien, lo logramos, bien, ya, no lo volvemos a hacer. No aprendió de eso. La clave para poder mejorar cuando te estás exponiendo, estás dispuesto a exponerte, es justo esa palabra, disposición, voluntad, es hacerlo voluntariamente. No vas a mejorar si te obligan. Por eso hay mucha gente que ha hablado 30 años y sigue haciéndolo mal porque nunca lo quiso hacer. Pero la gente que lo quiere hacer y se expone voluntariamente, el cerebro entra en modo aprendizaje. No importa si te sale mal o te sale bien. Como es voluntario, la experiencia la aprende a disfrutar. Y cuando termina dice, ok, ya vi que me salió mal, ya vi que no es tan grave, lo puedo volver a hacer. Si tienes voluntad de exponerte, lo vas a seguir haciendo y te vas a reducir los nervios y el miedo. Si no tienes voluntad, solo vas a sobrevivir la experiencia y nunca vas a mejorar. Ok, todo parte de la voluntad, esto es clave. Sí. Pero ok, digamos que ya tengo la voluntad. ¿Cuál es el siguiente Y las paso? oportunidades de exposición. Es levantar la mano, historia, live, clases de teatro, cualquiera de esas 4. Y obligarte, o sea, de que la oportunidad que nazca, yo. Hay un podcast, yo. Hay una pregunta, yo. ¿Alguien quiere presentar? Yo. Tenemos que dar una sesión la próxima, yo. Es buscar las oportunidades de exposición y exponerte voluntariamente. Y ya. Ahora, ¿cuál crees que podría ser la mejor recomendación para personas, por ejemplo, en mi caso? Yo soy una persona que me considero alguien que requiere mucho control de las cosas y a veces eso me juega en contra. Y a veces tengo que dar conferencias y tengo como ciertos procesos que probablemente podría mejorar. ¿Cuál es tu proceso de hacer una conferencia, por ejemplo? Una vez más, un tema de mindset y técnica. Cuando vas a una presentación, una conferencia, es importante, primero, no cualquiera da conferencias. O sea, que la persona que tiene la oportunidad de dar conferencia tiene una oportunidad casi única. No debería tomarla a la ligera. Es una oportunidad. El que da una conferencia construye una autoridad brutal si es que lo hace bien. Si lo hace mal, la autoridad se cae. Pero si vas a una conferencia y lo haces bien, tu autoridad se multiplica cañón. Entonces, hay que saber hacerlo muy bien, porque oportunidades como esas, pues quizá a ti te llegan muchas. Pero en general, no hay demasiadas. Entonces, aprovechar cada shot como si fuera el último. Y es pensar que tu conferencia siempre puede mejorar. De hecho, cualquier speaker tiene 3 conferencias. La que planeaste, la que dijiste y la que te hubiera gustado decir. Y eso te va a pasar de aquí a que te mueres. O sea, yo llevo años dando conferencias y cada que me bajo digo, este slide lo debería cambiar. La próxima, bueno, cambio el slide. La siguiente conferencia, ¿sabes qué? Esto no lo debería decir. Pues ya no lo digo la próxima. ¿Sabes qué? Me faltó decir esto, lo voy a incluir. Así ya pasaron 10 años. Y van a pasar otros 20 diciendo, puede mejorar, puede mejorar. Entonces, cuando yo hago las paces con que la conferencia que estoy diciendo no es mi versión final, me permito darla. Si yo pensara que la conferencia que voy a dar es la versión final, jamás la daría, porque siempre puede mejorar. Entonces, ese es el tema de mindset primero. Y el tema de técnica, ¿cómo le hace uno para dar conferencia? Es entender una cosa que en mi comunidad llamamos brújula. La brújula se refiere a qué quiero comunicar. Hay mucha gente que quiere dar charlas diciendo que quiero compartir mi historia. Es gente que no es que la historia esté mal, pero si tienes una urgencia por compartir tu historia, ve a un psicólogo. Traes un tema y quieres hablar de ti. Es un tema de ego. Ve al psicólogo y que te escuchen. Ahí tienes 1 hora para ti y eres el protagonista. Pero la conferencia no es para que cuentes tu historia. Cuentas tu historia como un medio y como una herramienta para algo más. Hay que definir qué es ese algo más. Y si no hay ese algo más, ve al psicólogo. Y si hay, lo dice Yokoi Kenji. Tuve la oportunidad de compartir escenario con él hace un par de años en Colombia. Y él dijo una cosa bien linda. Dijo, el conferencista tiene una grieta en el cerebro. Y es una grieta que solamente se llena con aplausos. Entonces, cuando das conferencia, te sientes importante, aplausos, llenas la grieta. Pero te bajas del escenario y esa grieta empieza a gotear. Se te baja el agua de la grieta y necesitas otra conferencia para volverte a subir. Hay un tema de importancia, pues sí. Cuando das una conferencia, tú que has dado conferencias, tú sabes que es una sensación, o sea, es maravillosa, pero también es muy poderosa. Y las personas que no tienen buena inteligencia emocional, es muy fácil que se les suba el ego. Quiero hablar de mí, porque me aplauden a mí, me ven a mí, me sacan fotos conmigo. Entonces hay que controlar mucho el ego para los speakers que no están listos para dar conferencias. Ahora, entendiendo que primero tienes que poner la brújula, ¿es que quiero comunicar? Yo piénsalo así en esta frase. Quiero que la gente entienda esto. O quiero que la gente se lleve esto. Ahora, se lleve esto no es, quiero que la gente se lleve mi método. No, ya estás equivocado. No, quiero que la gente entienda que la venta es igual a la seducción. Ok. Ahí tienes una brújula interesante. Yo quiero que entienda la gente que no importa qué tan buenos son, importa qué tan buenos son para comunicar lo buenos que son. Ok. Ahí tienes una brújula interesante, porque la pregunta que sigue es, ¿cómo me lo vas a demostrar? Bueno,
Tienes una conferencia dura 50 minutos en promedio. Tienes 50 minutos para demostrarme eso. Entonces es del mensaje para atrás, no de la introducción para adelante. Siempre pensamos en cómo empiezo, cómo continúo, cómo termino. Es al revés. Cómo termino, cómo lo demuestro y cómo empiezo. Esa es la metodología de la conferencia, así en 30 segundos. Si pudieras resumirlo aún más, ¿qué bullet points podrías poner que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión para hacer una conferencia de alto nivel? Ahí te va. La conclusión es el mensaje. Una buena conclusión es memorable. La memorabilidad es un mensaje poderoso. ¿Qué quieres demostrar? ¿Qué quieres compartir? El desarrollo es cómo demuestras ese mensaje. Si yo digo que en igualdad de condiciones el que mejor comunica gana, ¿cómo lo demuestro? Eso se hace en el desarrollo. El desarrollo utiliza el 85%, 80% del tiempo de la conferencia. Hay dos cosas que tienes que hacer en el desarrollo 100%. Ser entretenido y que te den la razón. Si no haces una de las dos, ¿para qué hablaste en público? No sirve, la gente se lo olvida. Si no eres entretenido, eres aburrido. Y si eres aburrido, van a buscar dopamina en otro lado. ¿En dónde encuentran dopamina? En el teléfono, en una plática, oyéndose o desconectándose. Tienes que ser entretenido. No payaso, entretenido. Y luego que te den la razón. Porque si no te dan la razón, van a decir, qué padre estuvo, pero no es cierto. ¿De qué te sirvió? Ser entretenido y que te den la razón, objetivo del desarrollo. Y luego el objetivo de la introducción, presentar un problema de forma tan empática y tan poderosa que quieran saber cómo se soluciona. Casi cada cosa que vas a decir. Tu conferencia normalmente habla de una solución, habla de un método, una forma, una transformación, habla de algo. Eso es una solución siempre. Solo compramos soluciones cuando entendemos el peso de los problemas. O sea, nadie tiene en su casa un extintor porque le gusta. Pero porque entendemos el peligro del fuego, compramos un extintor. ¿Qué es lo que tiene que vender una persona que vende extintores? ¿El extintor? No, tiene que vender el fuego. Bueno, tú quieres hablar de este desarrollo, quieres que la gente quiera escuchar tu conferencia, véndeme el fuego, no el extintor. Tu desarrollo es el extintor, pero tu introducción tiene que ser el fuego. Véndeme el problema, queremos escuchar la solución. Así se arma. Pausa rápida. Si este episodio te está gustando o te está aportando valor, sígueme en la plataforma donde estés escuchando o viendo. Si estás en YouTube, deja tu like, comenta qué parte te está sirviendo más y asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas ningún episodio. Y si estás en Spotify o Apple Podcast, sigue el podcast y deja tu calificación. Recuerda que si quieres empezar a construir tu retiro con una estrategia clara, en la descripción te dejo el link directo para agendar tu asesoría personalizada para el retiro conmigo. Si ya generas ingresos, tienes un negocio o pagas impuestos, tu retiro no se puede quedar para después. La Afore y los esquemas tradicionales probablemente no serán suficientes por sí solos para mantener el estilo de vida que quieres. Y si tú no haces algo al respecto para construir tu retiro, nadie lo va a hacer por ti. Y créeme, se puede poner muy feo. Además, una buena estrategia no solo te ayuda a construir patrimonio de largo plazo, también puede ayudarte a aprovechar beneficios fiscales y pagar menos impuestos cada año de forma legal. Por un lado, creces tu patrimonio y por el otro, pagas menos impuestos en el proceso. Y es que vivir de tu negocio es increíble, pero tú lo sabes mejor que nadie. La cosa puede cambiar muy rápido y siempre está bien tener un plan B. En fin, por allá los veo. Sigamos con el episodio. Me encanta, me encanta. Ahorita dices algo muy importante, que sea entretenido, pero que no te vuelvas un payaso. Correcto, sí. ¿Qué opinas de meter humor en la conferencia? ¿Crees que es algo indispensable o depende de cada persona? No es indispensable, pero es fabuloso. Y es una de las mejores técnicas de persuasión que existe. Inclusive de las mejores técnicas de seducción que existen. Si haces reír a una persona, va a querer estar contigo más tiempo. Porque no es que es un payaso, solo si tienes humor, porque generas dopamina, la risa, pasártela bien, genera dopamina. Te digo, esto no es arte, es ciencia, hay toda una biología detrás. El cerebro interpreta, y perdón por irme hasta el cerebro, pero es que cuando entendemos eso, todo lo demás es consecuencia siempre. El cerebro, dentro de las muchas cosas que hace, define cada experiencia que tiene con dos puntos diferentes. Esto me gusta o me asusta, me causa placer o me causa dolor. Es lo único que hace. Las cosas que le generan o que percibe que le generan dolor va a provocar que tú te alejes de esas situaciones. Por eso si una calle se ve medio peligrosa, te vas a tender a cambiarte de banqueta o cambiarte de calle. Porque no vaya a ser. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Adrenalina y cortisol, güey. Vámonos de aquí. Si una persona te cae mal, vas a buscar irte de ahí. Vas a buscar no hablarle o no le vas a hacer caso. El cerebro interpreta malestar, malestar, malestar. ¿Qué pasa con el bienestar? Cuando genera bienestar, cuando percibe que me la paso bien, el cerebro quiere que te la pases ahí. Porque es evolutivamente más conveniente. Si todo el tiempo estás en peligro, es probable que te mueras. El objetivo del cerebro es que no te mueras. Pero si estás en un lugar seguro, no te vas a morir. Entonces va a provocarte hormonas que te hagan quedarte ahí. Dopamina, oxitocina, endorfina, serotonina. Y por eso cuando estás enamorado el tiempo se pasa volando. Estás lleno de drogas. Y por eso cuando te la pasas bien, el podcast se pasa rápido. Porque estamos entretenidos. ¿Qué es lo que quiere el cerebro?
quedarte en un lugar seguro y entretenido. Entonces, el humor es una herramienta poderosa de generación de dopamina, por lo que va a generar atención y el humor también genera empatía. Entonces, humor no significa ser chistoso. Hay un speaker que se llama Mario Alonso Puig. Quizá lo conoces, quizá no. Mucha gente ojalá lo conozca. Es español, es maravilloso el señor, ya está grande, es doctor. Y tuve el placer de estar en una conferencia con él hace como 3 años. Y él hablaba del poder de la... Fíjate qué aburrido, entre comillas, el tema. Del poder de las relaciones y las conexiones neuronales con las frases de apoyo de tus seres queridos. Pues puede sonar de flojera, X. Pero nos contó una historia. O sea, dentro de muchas cosas que dijo, nos contó una historia que a la fecha, después de 3 años, es lo único que me acuerdo de su conferencia, de la historia. Mario Alonso Puig, me gustaría que te lo imaginaras como un señor grande de 2 metros, siempre de traje completo, estoico. O sea, si el estoicismo tuviera, si corporalizara, sería Mario Alonso Puig. Serio, se mueve lento, su tono de voz es más grave, más grueso. Yo no pensaría que flojera el señor. Pero las historias que cuenta, aunque las cuenta de forma estoica, dan risa. No te mueres de risa, solamente que te ríes así. Tienen humor. Y eso hace que te enganche todo el tiempo, todo el tiempo. Si un doctor, creo que es, no quiero decir mentiras, pero creo que es neurocirujano o neuro algo, no estoy muy seguro, entiende que para dar una presentación de un tema del cerebro tiene que usar humor, ¿por qué no lo usaría yo? Es poderoso. Ser chistoso es un peligro, pero tener humor es un acierto poderoso. Hay gente a la que no le gusta, bueno, pues que no lo sean. Pero normalmente, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste con tus amigos y dijiste, espero pasármela horrible? Nunca. No, espero no reírme nunca con mis amigos. Ahora, uno pensaría, sí, pero el público no son mis amigos. No, pero todos somos seres humanos. Y nos junta y nos agrupa lo mismo, pasarla bien. Yo nunca he ido a un evento diciendo, ojalá me la pase mal. Ojalá el speaker esté aburridísimo. Ojalá el tema esté tan de flojera que me vaya. No, siempre es al revés. Bueno, ¿cómo fomentas eso? Con humor. Ser entretenido, un elemento es tener humor. Pero también hay otros elementos que complementan eso. Contar historias, contar ejemplos, hablar de casos. Cuéntame algo que pasó. Cuando entras a ese mundo, el racional lo dejas a un lado. Y cuando entras al storytelling, se apaga la cabeza, se enciende el corazón, se enciende la imaginación. Y ahí puede jugar el humor, pero también juegan las emociones. Yo puedo contar una historia ejemplificando un punto, una historia dura, una historia triste. Y no tiene nada de humor esa historia. Pero como es storytelling, tú la vas a imaginar y va a ser muy persuasiva. Y eso te vuelve muy entretenido. Entonces siempre tendré que procurarse. No importa el tema que sea, no importa si es una empresa, no importa si es una... No, siempre hay forma de ser entretenido. Porque si no eres entretenido, tú estás activamente decidiendo ser aburrido. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en una presentación aburrida y dijiste, qué bueno que estuvo aburrida? Me acuerdo porque estuvo aburrida. Gracias a que estuvo aburrida, me acuerdo de todo. Jamás. Tienes que ser entretenido sí o sí. Pero ahí está la clave, no ser entretenido, no volverte chistosito. Exacto, ni payasito, ser entretenido. Lo que estamos haciendo ahorita, espero que esté entretenido, estamos usando muchos ejemplos, muchas historias. Pero no puedo pasarme en los ejemplos y las historias porque entonces pierdo foco, pierdo suelo profesional. Entonces tengo que combinarlo con la parte racional, ser entretenido y que tener la razón, racional, emocional, que es lo que te dije hace unos minutos. Entonces la racional es, ya te conté la historia, ahora, ¿qué le meto de hechos? ¿Qué le meto de factos? ¿Qué le meto de investigación ahí que amarra lo que dije? Y entonces ahí eres un gran conferencista porque me atacas de todos lados y te tengo que dar la razón de todos lados. Así lo haces. Justo hablas mucho de contar historias, de dar ejemplos. Sí. ¿Cuáles crees que son los errores más graves al contar una historia o los mejores aciertos que puedes tener al contar una historia? Si tú dices, déjame te cuento una historia, error. No tienes que decir, te voy a contar una historia, déjame te cuento un cuento. Déjame te digo la vez, déjame hablarte del Señor que una vez. No digas qué es lo que vas a hacer, hazlo. Primero. Segundo, contar elementos irrelevantes en la historia. Hay 2 tipos de personas cuando usan storytelling. La persona que no usa ningún tipo de detalle. Entonces tú como público no te lo puedes imaginar. Entonces no impacta en nada. Yo estaba con mi papá una vez pescando y pescamos un pez muy grande y fue un día muy bonito. Pues no dijiste nada. ¿Fue storytelling? Sí, mal storytelling. También está la persona que usa demasiados detalles en el storytelling. Entonces pierde foco. Misma historia, digamos. Una vez fui con mi papá, me acuerdo que era un domingo, porque el sábado anterior habíamos comido con mi familia. Y a mi familia le gusta mucho comer los sábados, entonces íbamos a pescar otro día. Y ese sábado mi tío me acuerdo que me dijo que, bueno, que era importante pescar y me contó cómo pescaba él. Además, llegó mi primo ese
Bueno, pero me has contado la pesca, ¿no? Bueno, estás contando tanto detalle irrelevante que me perdiste porque no es relevante. ¿Cuál es el acierto? Entender qué historia. El storytelling es un medio, no es un fin. No voy a contar historias, nada más por contarlas. Las historias son el recurso más poderoso para ejemplificar o para ilustrar o para persuadir de una idea que vas a presentar antes o que vas a presentar después o que presentaste antes. Entonces quiero hablar de la importancia de la visibilidad. Bueno, te cuento antes una pequeña historia. Y pequeña me refiero a 1 o 2 minutos, puede ser. También te puedes aventar 15, pero 2 minutos de cómo tú aprendiste o cómo viviste no ser visible. Entonces, cuando tú me das la lección aquí en esta historia y luego me dices, tienes que cultivar tu visibilidad. Tu visibilidad es tu responsabilidad. Dices, claro, sí es cierto, porque me convenciste en la historia. Entonces, primero, entender que la historia es un medio, que es un acierto, y te va a ayudar a llegar a un lugar, te va a ayudar a ilustrar algo. Bueno, ¿qué? Porque si no, no sabes contar el medio. Tienes que saber a dónde llegas. Segundo, ¿qué es lo más importante de la historia? No importa qué haya pasado en la historia que vas a contar. Lo que importa es qué es lo más relevante que vas a contar. ¿Por qué me la estás contando? Eso es lo que detallas. Eso. Ejemplo de la pesca que estamos haciendo. A mi papá nunca le gustó pescar. A mí tampoco. Pero un día se le ocurrió, vamos a pescar. Vamos, órale. Yo no sé pescar, él tampoco, pero bueno, medio aprendimos. Y me gustaría que lo imaginaras literalmente como una película de Estados Unidos, porque así fue. Un barquito en medio de un lago, los dos viendo de un lado a otro. Yo nunca he tenido mucho tiempo de calidad con mi papá. Siempre ha estado ocupado yo también, pero creo que buscó ese espacio para tener ese tiempo conmigo. Y mira, horas sin pescar nada, ¿no? Pero ahí estábamos y de repente me dice, hijo, te quiero decir algo. Quiero contarte cómo naciste. Yo, ¿cómo nací? Bueno, dijo, es que no sabes la verdad. Y me empezó a contar. Hoy mi familia no se lleva bien. Mis familias no se llevan bien. Pero él me dijo que históricamente nunca se han llevado bien. Pero cuando yo nací, las familias se unieron. Y me dijo, estábamos en el hospital. Todos, había una tormenta. Había complicaciones en el parto y por primera vez tu familia y la mía. Nos agarramos todos de las manos y empezamos a rezar. Y rezamos media hora, todos juntos por primera vez, y tú naciste. Luego el nacimiento, meses después, se volvieron a separar todos. Pero hay acontecimientos tan poderosos que pueden unir a las personas más antagónicas. Me lo contó hace muchos años. En las empresas casi siempre tenemos equipos antagónicos. Marketing y ventas, dirección y operación. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué evento podemos crear que sea tan poderoso que obligue a que voluntariamente se unan? Bueno, en los últimos 3 años que llevo estudiando cultura organizacional, me he dado cuenta que 3 factores para que no importa qué tipo de persona haya, se pueda unir. Ya das cuentas, ¿viste? Entonces la historia me sirvió para demostrar el punto. ¿Cuál es el punto? Que hay un elemento de poder que une personas. Desde que me das la razón ahí, ya te puedo presentar el siguiente punto. Claro, que no es lo mismo llegar y venderte como experto, que sí lo eres, pero solo decir de que la contraparte marketing y ventas, por eso no funciona la empresa, ¿no? Exactamente. O decir, voy a enseñarles cómo hacer que las contrapartes de las empresas se unan. Bueno, gracias o no gracias, pero la historia anterior tiene un poder de persuasión poderoso. Ahora, obviamente son historias inventadas. Esto es bien importante que lo conozcan. Un speaker nunca, bueno, ninguna persona, pero particularmente un speaker, porque tiene el poder de compartir ideas y las ideas se viralizan, un speaker nunca debería decir mentiras. Jamás debería contar historias inventadas. Yo la estoy contando, esta historia también fue inventada, porque estoy ilustrando un punto, pero solamente un ejemplo. Nunca deberías inventar historias. En ningún caso y en ninguna circunstancia no hay argumento válido. Nunca inventar historias. ¿Por qué? Digo, creo que entra un tema de ética y moral, ¿no? Primero, Pero el tema ¿por de qué? ética. Segundo, primero el tema de ética. Pero segundo, porque es muy complicado que conectes con una historia inventada. El storytelling es un medio poderoso de conexión y por lo tanto de persuasión. Pero la conexión se da solamente si el speaker está conectado con la historia. Cuando tú hablas en público, das conferencias, tú eres el maestro de ceremonias emocional de la gente. Cuando la gente está durmiendo, es porque el speaker también está durmiendo. La gente que habla plano, aburrido, todo así, hace que la emoción es cero, la gente tiene emoción cero. Si tú le pones energía, es más fácil energizar al público. Por eso cuando el speaker llora, si es que está contando algo duro y llora, la gente llora.
porque se conecta con tu emoción. Si tú eres el maestro de ceremonias emocional, tú tienes que marcar la emoción. Entonces tienes que conectarte primero para generar la emoción. Es bien complicado conectarte con una mentira. Bien complicado. Entonces el storytelling no está sirviendo porque estás inventándolo, no estás conectando, entonces no está cumpliendo el objetivo. Entonces nada más estás hablando, pero no sirve de nada. Entonces primero, no conecta. Ni contigo ni con el público, entonces no te sirve. Y segundo, aunque conectara, es bien complicado acordarte de las mentiras. Y una vez que te cacha el público diciendo una mentira, por eso nunca debes decirlas, pero una vez que el público te cacha diciendo una mentira, pierdes completa autoridad y credibilidad. Porque entonces, si le caché la mentira en eso, ¿qué otras mentiras me ha dicho que no le he cachado? Entonces ponen en duda todo lo que has dicho. Nada más por inventarte una historia, no corras ese riesgo. Nunca digas mentiras, pierdes credibilidad, pierdes autoridad, pierdes conexión, pierdes todo. Por eso. Uf, qué fuerte, qué fuerte. Sí, está bueno. Justo, Paco, tú tienes una conferencia muy, muy potente donde hablas de un concepto, vender sin vender. ¿Por qué hay muchos que nos gana como esta idea de que tengo que vender, pero a veces no sabemos hacerlo y es donde pierdes a la gente? Pensamos que la venta se da cuando te compran, que pues podría ser. Entonces, para vender tengo que sacar la oferta, tengo que decir cómo comprar, cómo me tienen que comprar, cuánto cuesta ahí en el escenario. Pero antes de vender un producto o un servicio, tú tienes que vender una idea. Y eso es vender sin vender, porque te tienen que comprar la idea. En mi caso, que doy conferencias de public speaking y me contratan empresas, gobiernos, equipos, para enseñarles a comunicar. Primero tengo que vender la idea de que es importante que sepan comunicar. Porque mucha gente dice, no, mi trabajo no es importante, yo no tengo por qué saber, no voy a ser conferencista. ¿Para qué hablo en público? Sin saber que todo el tiempo hablas en público. Entonces primero tengo que venderte la idea de que si no sabes comunicar te pierdes oportunidades. Ahí no estoy vendiendo ningún producto, ningún servicio ni nada. Te estoy vendiendo una idea. Luego tengo que demostrarte que cualquier persona puede aprender esta habilidad. ¿Y por qué es importante aprenderla? ¿Y cómo se aprende? Y entonces yo hablo de lenguaje corporal y cómo afecta. Y te pongo ejercicios para que veas que sí lo puedes cambiar. Entonces te demuestro que lo puedes aprender. Y luego al final remato con mi mensaje. En igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Ahí pasan dos cosas. Termina, aplausos, me bajo del escenario porque hay que bajarse en algún punto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a acercar gente. Fotos, aplausos, agradecimientos, que eso es maravilloso y siempre voy a estar agradecido por eso. Pero también se acercan personas, líderes de equipo, managers, dueños de negocio y te dicen, oye, me gustaría que solo enseñaras con mi equipo. ¿Tienes talleres? Sí. ¿Tienes formaciones? Oye, ¿te das algún curso? Sí. Entonces, te vendí la idea tan bien que te diste cuenta que es muy importante y te diste cuenta que no lo sabes hacer y que deberías. Abajo del escenario, tú te acercas a comprarme. Yo no te vendí el servicio, te acercas a comprarme. Entonces, abajo del escenario se hace la transacción. Ahora, también hay speakers que les gusta vender sobre el escenario. O hay inclusive cosas que se llaman eventos de conversión, que son eventos literalmente para que te vendan. Digamos que no vamos a entrar a esos. Yo soy un speaker y me gustaría generar más clientes en mis conferencias y me gustaría vender más. ¿Está bien? Misma filosofía. Vende suficientemente bien la idea para que demuestres que es un problema. Vende que tú sabes la solución mostrando el método y cómo se utiliza y da a entender que se puede. Y luego al final, casi al final, no justo al final, casi al final, haces un call to action para tener los datos del público interesado. Un código QR, mandar una palabra clave a Instagram, escriben la palabra hablar y les mando un ebook, una cosa parecida. Entonces la gente que quiera dar un paso lo va a dar. Esa gente está un poco más filtrada y ya tu equipo de ventas las contacta y les vende algo o lo que sea. Pues de ahí sacas clientes. O si es un evento de conversión, ya para terminar eso, al final haces una oferta y ahí mismo te compran. Entonces puedes vender sin vender porque tienes que primero vender una idea antes de vender un producto o un servicio. Y los malos speakers se van derechito a mi método, se van derechito a mi producto, a mi servicio y por eso no les compran porque tienen que vender el fuego, no el extintor. Por ahí. Ahorita acabas de comentar algo muy interesante, el tema de que se acerca gente al final de la conferencia, que te piden fotos, consejos. Aquí, dejando de lado el tema del ego, ¿tú crees que esta es una medida de que hiciste una buena conferencia o no necesariamente? No necesariamente. Hablar en público casi siempre se categoriza como una soft skill. Habilidad blanda, habilidad que no se puede medir. Es complicado medir, pero sí hay formas. Hay formas en la conversión. Solo tienes que tener métricas de conversión. El aplauso no es una métrica de conversión. Yo he visto cómo hay speakers que son tan malos que les aplauden para que se vayan. O sea, ya, lárgate, no quiero seguir. Otra, no, nada, vete. El aplauso no es. Y las fotos no es, porque hay veces que el speaker puede ser malísimo, pero es una figura pública y quiere una foto con él. Entonces imagínate, eso pasa mucho, con todo respeto, a muchos futbolistas.
Son pésimos para comunicar. En general, deportistas, porque su enfoque no está en ese, no pasa nada. Solo son pésimos para comunicar. Agarras a un gran deportista, un futbolista mexicano, pues no te va a dar ninguna plática, no te va a articular 4 palabras bien. De hecho, a muchos, cuando van a un evento, con todo respeto para los futbolistas, por supuesto, es una observación madura y objetiva. A muchos deportistas, muchos futbolistas, en vez de, si van a un evento o un congreso, en vez de que ellos den una conferencia, lo sientan y le hacen preguntas. Porque no puede articular una conferencia. Entonces, mejor, oye, ¿cuál fue el partido más difícil que has tenido? No, bueno, el partido ha sido el... Bueno, pero es una respuesta que va a durar 1 o 2 minutos y luego yo te corto para hacerte la siguiente pregunta. Entonces, te voy ayudando a comunicar porque no es bueno para hacerlo. Pero aún así, cuando termine el evento, va a tener el mar de gente sacándose fotos porque es una figura pública. La métrica es un evento de conversión, es una métrica de conversión. Es algo que tiene que hacer la gente para acercarse a ti. Un QR, un call to action, una palabra clave, algo que haga que la gente se mueva. Entonces ahí tú puedes medir de tantas 1000 personas, ¿cuánta gente se mueve con mi call to action? Pues 100. ¿Es bueno o es malo? Pues compáralo con el resto de las conferencias. Vas en aumento, vas mejor. Vas en decremento, vas peor. Entonces, ahí sí puedes medir, en la conversión de acción. ¿Cómo practicas una conferencia? ¿Tú te la memorizas? ¿Tienes como que tus bullet points y de ahí vas desarrollando? ¿Cómo practica Paco Benítez una conferencia? Qué buena pregunta, güey. No solo Paco Benítez. Todos deberíamos practicar de una forma muy similar. El enemigo de la naturalidad es la oratoria, primero, por eso soy enemigo. Pero el segundo enemigo de la naturalidad es la memorización. No me digas eso, me vas a tumbar. Porque tú memorizas las cosas. Sí, es que un poco de lo mismo, por el tema del control. A veces al memorizar yo siento que tengo más control y más seguridad. Obviamente no sale tal cual, claro, pero ya tienes como una estructura y tienes como un backup, ¿me explico? Pero ¿y qué pasa con la espontaneidad? ¿La puedes sacar ahí o no te das chance de eso? Sí me doy chance de sacar espontaneidad, pero ya tengo como la certeza de que si no sale la espontaneidad, tengo mi colchón. Pero tú tienes esa habilidad. Y no es muy común esa habilidad. El tema con la memorización es que es un tema medio amplio, pero el tema con la memorización es que cuando la memorizas demasiado bien, te das permiso para poder improvisar. Pero cuando la tienes medianamente memorizada o justo memorizada, lo que pasa es cuando lo intentes decir, lo intentes leer en tu mente. Pero tú estás en exposición social. O sea, tu cerebro está en modo peligro. ¿Y qué es lo que pasa con la neuroplasticidad y la creatividad en modo peligro? Muere, porque no es importante ser creativo, es importante correr. Entonces, el cerebro va a matar su creatividad y es por eso que te quedas en blanco. Entonces, cuando borras, eliminas, olvidas un elemento de la memorización, es como cuando quitas una ficha de dominó de toda la fila de dominós. Ya no puedes tirar las demás porque la quitaste. Entonces, cuando quitas un elemento, se te caen todos. Entonces, memorizar es muy peligroso porque con una que se te olvida el resto. Se te queda en blanco la mente literal. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Ya sea que te guste memorizar o te guste improvisar, vamos a llegar al mismo punto. Memorizar suficientemente bien como para tener muy claros los puntos que voy a decir. O improvisar tantas veces que siempre paso por los mismos puntos. Entonces, aquí la clave es... Yo siempre repaso los puntos y el orden de los puntos. ¿Cómo voy a decir los puntos? Eso ya lo improviso. Casi siempre es 80% igual. Pero hay veces que improviso otra información, meto otra cosa, meto otra dinámica, lo cuento de forma diferente, invierto el orden de los elementos del mismo punto. Pero si tengo claro el punto A, el punto B y el punto C, no hay forma de que me salte al D, tengo que pasar por el B y por el C. Entonces, claridad en los puntos, no en cada palabra y en cada coma. Y las ideas principales de cada punto las transformo a diapositivas. Hay 3 tipos de slides: Takahashi, Godin y Lessing. Son las 3 que deberíamos usar. Takahashi, puras palabras, idealmente solamente letras, en negritas, sans serif, contrastadas, grandes. Entonces me pones efecto halo. Entonces yo ya sé que voy a hablar del efecto halo. Tú no sabes qué diablos es, pero para eso estoy yo, para explicarte. Efecto halo, entonces ya sé. La siguiente, no sirves para hablar. Entonces ya sé que lo que sigue es decirte por qué no sirve. Así. Godin, este salió de Seth Godin. Y son solamente imágenes en full calidad, widescreen, sin ninguna palabra. Una imagen representa algo. Tú sabes qué representa porque es el speaker, el público no. Pues por eso tienes que hablar tú. Y luego Lessing, que combina las dos. Takahashi y Godin las junta. Entonces, imagen con un par de palabras o con una palabra nada más. Ahí está el Lessing. Entonces, tienes claros los puntos, pero también tienes claras las ideas principales. Cada idea principal la transformas casi todas, no todas, en una diapositiva. Entonces, tú ya tienes un anclaje visual que te sirve para saber qué vas a decir. Tienes
No un guión de 5,000 palabras. No, tienes 4 o 5 bullet points muy claros y tienes la autoridad para hablar del tema porque se supone que es un experto. Entonces no deberías quedarte en blanco si sabes el peligro del lenguaje corporal y si la repasaste un par de veces. Yo repaso mis conferencias lavando los platos. Repaso mis conferencias manejando. Repaso las conferencias en la regadera. Me pongo a ver, voy a hablar del punto de comunicación visual y empiezo a imaginar, a ver, speakers. Dice que no hay gente fea sino mal iluminada. Y es cierto. No. Dice alguien más inteligente que yo, no hay gente fea sino mal iluminada. Y así empiezo a maquinarla. Y ya voy repasando por partecitas. Cuando tienes muy claro una parte, aunque no la repases después, siempre es fácil regresar a ella. Es que eso es clave y me ayuda mucho también a título personal el hecho de que saber que eres experto en el tema y no vas a hablar de algo que no dominas. Entonces ahí te puedes permitir soltar un poco las riendas, soltar un poco el control y memorizar, entre comillas, los puntos importantes que, como tú dices, vas a pasar por A, B y C. No te puedes brincar al D porque pues si no ya has pasado pierdes por el hilo. camino. Claro, exacto. Pero tienes claro el camino. Mucha gente que no, solo memoriza como perico. A mí me pasó. Me formé en comunicación de muchas formas. He tenido 3 grandes maestros de public speaking. El primero, mi papá. Mi papá es un grandioso speaker, nada más él no sabe, es ferretero. Él no sabe qué tan buen speaker es, pero lo es. El segundo, Apple. Trabajé en Apple casi 5 años en educación. Nos enseñaban desde el corporativo de Apple a hablar en público. Lenguaje corporal, persuasión, y distribución de ideas, estructuras, slides, movimiento. Todo eso lo aprendí en Apple 5 años, pues algo sé. Y luego el escenario. El escenario es el mejor maestro, porque el público no perdona. Entonces, aprendes en el campo de batalla. Ese. En la universidad tuve una clase, análisis y expresión verbal. Era una clase para hablar en público. Malísima la clase, por cierto, pero para mí era maravillosa, era muy fácil. La tenía como... Era un profe barco, ¿no? Era muy fácil para mí. Pero el examen final era dar una presentación de 5 minutos. Pues ahorita te la hago. No. El profesor nos dijo, tienen que escribir lo que van a decir y me lo tienen que dar. Porque no los voy a dejar improvisar. ¿A poco lo van a inventar ahí? No. Tengo que saber qué es lo que van a decir. Entonces yo escribí mi speech de 5 minutos, lo memoricé, me ponía la hoja aquí en la frente para memorizar, memoricé cada palabra, cada coma, cada punto, y cuando pasé a hacerlo me trabé como en la palabra 7. Y se me cayó todo. Y me dieron otra oportunidad. Y se me volvió a caer en la palabra 7. Y reprobé. Y me dijo el profesor, tú no sabes hablar en público. No, quizá no sé memorizar lo que voy a decir. El problema es que no había entendido lo que iba a decir. Porque él me enseñó a memorizar como perico, no a entender. Entonces ahí entendí que no soy malo para hablar en público. No debería ejecutar bien una mala práctica. Si no memorizas el speech, si yo hubiera entendido los puntos, le hubiera dicho la presentación. Así. Uf, qué locura. Lo bueno es que te pasó, por ejemplo, en la universidad, como decías, ¿no? Al final de cuentas, el tener una conferencia es un arma de doble filo. Te sale bien, estás del otro lado, te sale mal y lo sigues repitiendo, vas como que quemando tu estatus al respecto de conferencista. De un tema, ¿no? Sí, se empieza a correr la voz. Es mal speaker el guayo. Ya no lo invites. Es mal speaker Paco, ya no. Pero cuando lo haces bien, te bajas. A mí me gusta decir que un buen conferencista, cuando se baja al escenario, se baja con aplausos, con fotos, con otra conferencia contratada y con clientes para sus servicios, si es que tienes un servicio. Si eres mal conferencista, solo te bajas con aplausos. Y son para que te vayas. Fuerte. Oye, Paco, digamos que yo me quiero dedicar al tema de ser speaker. Sí. ¿Cuál es un buen modelo de negocio para ser speaker? ¿Cómo puedo monetizar? ¿Cuánto es justo cobrar por una conferencia? Platícame un poquito. Qué buenas preguntas, güey. El mercado latinoamericano pone en un pedestal e invita a muchos speakers que son famosos, a mucha gente que es famosa, no que es inteligente, no que es capaz. Ojo, también hay mucha inteligencia y capaz, solo pone en un pedestal la fama antes que la capacidad. En países no latinoamericanos, que siempre ponen en un pedestal el conocimiento y el expertise sobre la fama. O sea, tienes a Román Ramírez. ¿Quién sabe quién es? Director de innovación de Tesla. ¡Buah! Lo voy a escuchar porque es el director. No importa si es Ramón Ramírez. Es el director de innovación de Tesla. Quiero escucharlo. Porque tiene seguramente mucho expertise. ¿Qué pasa con México? Tienes a Santos de Goroy. ¿Quién es? Es influencer.
le quiero sacar una foto, vamos a escucharlo porque yo lo sigo, porque lo escucho en las mañanas. No sabe nada ese cabrón, hacer contenido corto. No tiene nada malo, yo también hago contenido corto. Solo no sabe hablar de nada. Entonces es mal speaker, pero es famoso. Eso no es una crítica, es una lectura de mercado. Entonces, ¿tú en qué país estás? ¿Latinoamericano o no? Si es latinoamericano, entonces tienes que jugar el juego primero de la fama y de la expertise. O sea, ser suficientemente atractivo como para que haya eventos que te quieran contratar. Eso se llama marca personal digital. Entre más te conocen, más demanda hay por ti y por que te escuchen. Piénsalo como un organizador de eventos. Yo quiero vender tickets. Para vender tickets tengo que tener speakers que la gente quiera escuchar o a los que les quiera acercar. Entonces voy a traer gente famosa para que la gente quiera comprar tickets. Entonces es por eso que hay veces que hasta en formaciones muy caras, uno de los speakers es un cantante o es una figura pública. Es como, no saben, no, pero es el ancla. Es como, ay, yo quiero estar cerca de Memo Ochoa. Pues lo compro porque es Memo Ochoa. Con todo respeto para Memo Ochoa. Entonces, si estás en un país latinoamericano y quieres ser speaker y dedicarte a ser speaker, primero tienes que ser relevante. Tienes que ser conocido. Esa es la palabra. Tienes que tener visibilidad y la visibilidad es tu responsabilidad. Entonces, tienes que tener visibilidad. Entre más visibilidad tengas, más demanda hay por el acceso a ti. Más ofertas deberían llegarte. Y como hay demanda por ti, entonces la oferta, pues tú la regulas. ¿A cuánto dices que sí, cuando dices que no? Entonces es cuando empiezas a cotizarte más. Si te buscan muy poco, pues seguro cobras barato. Si te buscan mucho, vas a cobrar más caro. Si tu principal negocio es dar conferencias, que no lo recomiendo, vas a cobrar muy caro porque quieres sacar lo máximo. Si tu principal negocio no es ese, entonces te vas a dar oportunidad de cobrar lo que tú quieras porque si no te contratan no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Y para no hacer bolas, ¿qué pasa cuando tienes marca personal? O sea, eres reconocido. Tienes una buena conferencia, pero además tienes un modelo de negocio digital. O un modelo de negocio que funciona, una empresa que ya te paga y te paga bien. O tu negocio no es dar conferencias. Vas a hacer una cosa que se llama costo-oportunidad, que es, ¿qué prefiero? Ir a dar una conferencia a este lugar y demás, o quedarme en mi casa operando mi empresa. ¿Cuál me da más? No necesariamente dinero, ¿cuál me da más satisfacción? ¿Cuál me hace más feliz? Lo que sea. Cuando tienes punto de comparación, entonces te cotizas más caro. Ahora, un buen consejo, ya que vas a empezar a dar conferencias, es pensar en una cosa. Primero, la conferencia es un medio, no es un fin. Tu negocio no debería ser dar conferencias. Porque además, la conferencia no sirve para dar transformación ni resultados. Sirve para demostrar un punto. Yo tengo 50 minutos para demostrarte que puedes hablar en público. Pero dime qué persona cree, bueno, sí hay muchas, pero no deberían creer que en 50 minutos te pueden hablar en público. Pues toma tiempo eso. De entrada, toma que hables en público. En una conferencia hablo yo, no tú. Bueno, pero te subo al escenario. ¿A cuántos vas a subir al escenario? ¿Por cuánto tiempo? Entonces la conferencia sirve para demostrar el punto. Es un medio de comunicación. La transformación se da, en mi caso, en las formaciones de comunicación que tengo, de public speaking, no en la conferencia. Entonces, si es un medio, tú dime, ¿qué es más rentable? Piénsalo así. Una conferencia que te paga una tarifa buena, pero que no es al público al que vas dirigido, o una conferencia que das gratis, pero tienes 3,000 personas que sí son tu público y que el 10% te puede llegar a comprar. ¿Cuál te da más? Pues depende de tu tarifa, supongo, y el ticket, ¿no? Pero casi siempre te da más la que das gratis. Entonces pensamos que el negocio de la conferencia está en voy a cobrar con una tarifa cara. Claro, hay speakers muy caros, pero su negocio no es la conferencia. Es más, a veces cobran caros para que no los contrates porque su negocio es otro. Ya, si la vas a pagar, pues claro que voy. Hay tarifas de 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 dólares. Pues claro que voy a dar conferencia con ese precio. Pero si tu negocio en realidad es la gente que me escucha, ¿quieres que te ayude de verdad? ¿Quieres transformar? ¿Quieres saber comunicar? Escríbeme. Ah, ahí sí. Entonces puedes darla gratis porque el negocio no es la conferencia, es el medio. Me encanta cómo lo cerraste. La clave no está en la conferencia per se, sino en que conozcas bien tu modelo de negocio para ver qué es lo que te conviene. No es una cifra como tal, es una cifra directa. Pues Paco, hermano, para ir cerrando, me gustaría hacerte algunas preguntas, temas de tus finanzas personales súper rápidos, súper puntuales. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero ahorita, mi Paco? Yo soy una persona que gasta muy poco. Mi papá tiene una frase que me gusta mucho, la tiene anotada en el techo de su casa. Dice, para vivir necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y yo vivo así. Si vas a mi depa no hay nada. La misma camisa la tengo 3 veces, la misma playera la tengo 10 veces, los pantalones los tengo 4 veces. Yo me he visto igual todos los días, no tengo nada. No me gusta. ¿Qué pasa cuando genero? Lo invierto. ¿En qué lo invierto? En distintas cosas. Lo invierto en desarrollos inmobiliarios,
cuando tuve la capacidad de poderlo hacer. No, obviamente no al principio. Antes invertí en 2 planes para el retiro. Me sirven para deducir y cuando salgas viejito, pues no está de más. Pero en lo primero que deberías invertir, si no te alcanza para el PPR o para las inversiones inmobiliarias, yo acciones no le sé, todo lo que inviertes en tu cabeza resulta conveniente en tu cartera. Todo lo que metes en el cerebro se transforma en dinero. Entonces la inversión que deberías hacer, ¿en qué invertí yo antes mucho tiempo y sigo invirtiendo mucho? En formaciones para mí. ¿Cuánto ha sido lo más caro que has invertido en una formación? El mes pasado, $12,000 me costó la formación. Y me dolió, o sea, porque costaba 15,000, pero sí mira qué bonitos son. $15,000 costaba, pero un pago único de 12,000. No, pues fue un pago único. A nadie le sobran $12,000, yo creo, pero era eso, pagar 15. Pagué los 12. Es una formación que sí me ha servido y sí ha funcionado, solamente pues $12,000. Oye, nunca había invertido en eso. Ha sido la más cara. Felicidades, güey. Gracias, güey. O sea, sí me espanté, pero también me sentí orgulloso. Me gusta pensar que hay un mindset que tenemos casi siempre en América Latina. ¿Cuánto es lo menos? ¿Tienes descuentos? Descuentos para estudiantes. Siempre buscando cómo rascarle. No es que esté mal, solamente a veces queremos resultados de 100 invirtiendo 1. Eso es completamente incongruente. ¿Quieres resultados de 100? Invierte 100. O sea, las transformaciones caras requieren de inversiones caras. Y las transformaciones baratas te van a pedir inversión barata. Si quieres invertir barato y sacar caro, o no existe o es una estafa. Entonces me gusta pensar que sí estoy invirtiendo caro y sí me duele, pero porque la transformación que busco también es cara y también es dolorosa y es a ese nivel de ambición. Entonces, pues también con dolor, pero con gusto aquí te va. Así. Me encanta. Paco, platícame un poquito del PPR, que tienes 2 PPRs. ¿Cuándo lo empezaste a invertir en eso? ¿Por qué? Yo tuve, antes de hacer todo lo que estoy haciendo, yo trabajé con distintas personas construyéndole sus marcas personales. Y también construía la mía, por supuesto. Varias de las clientes que teníamos eran expertas en finanzas. Invertían en acciones, en bolsa y en planes para el retiro. Cuando dejamos trabajar con ellos por un tema de Pareto 80-20, dije, bueno, ellas son expertas, las escuché durante mucho tiempo y me hizo todo el sentido. Dije, oye, ¿por qué no? O sea, se llama diversificar. Y una de las diversificaciones es un plan para el retiro. Son 2 y están escalonados. Uno es de 10 años y otro es de 5 años. Entonces van más o menos así. Cuando acaba el de 5, el de 10 lleva 5 años. Entonces, ese dinero que tengo presupuestado para ese de 5 me va a permitir comprar otro de 5. Entonces, siempre voy cada 5 años comprando otro y el presupuesto casi siempre es igual. Pero al final no fueron 2 PPRs, fueron 10 PPRs. Pues está cool. Así va a ser. Me encanta. Y el tema fiscal igual que comentabas y todo el tema fiscal igual que comento. Y las inversiones inmobiliarias, cuando ya hubo la oportunidad, pues la generación de riqueza histórica es ahí. Es un ingreso pasivo interesante. Bueno, cuando lo sea, no las he terminado de pagar ninguna. Ya este mes una, afortunadamente, y estoy nervioso, me la van a entregar. Y al final es un tema patrimonial. Se lo puedo dejar a la siguiente generación si es que la hay. Me encanta. Paco, ¿qué empresa, creador de contenido, crees que merece más atención? Que tú sigas y dices, este cuate o esta chica tiene mucho potencial. Yo, al que puedo recomendar, pero no es que tenga mucho potencial, es que ya es un crack. Ya es mundialmente conocido, es mi referente en public speaking, así que no es como merece más atención. No, ya la tiene. Solo ojalá más gente lo escuchara, porque como comparte cosas interesantes. Se llama Vin Young. Es un australiano que enseña comunicación. Su enfoque está en el tema de la voz. Cómo usar tu voz. Pero creo que es de los mejores referentes de public speaking del planeta. Y, ojo, tiene millones de seguidores, le va de poca madre, está bien. Pero en Latinoamérica no muchos lo escuchan, porque el contenido es en inglés. El contenido bueno no solamente está en español, también está en otros idiomas. Date la oportunidad de buscar a Vin Young y maravillarte con el enfoque que tiene en comunicación. ¿Cómo se escribe? ¿V-E-E-N? Es V-I-N-H. Y Young no sé cómo escribe. G-I-A-N-G, supongo. Un chico de lentes. Sí, con el cabello medio crespo. Sí. Sí, Ask Vin es su usuario en redes. Como pregúntale a Vin, Ask, A-S-K-V-I-N-H. Ask Vin. Ok. Paco, ¿quién crees que debería venir al podcast que tiene un mensaje importante que dar? No sé a quién has entrevistado, pero si tienes la oportunidad de escuchar a Humberto Gutiérrez, ¿ya lo entrevistaste? Justo estoy platicando con él para cotorrear con él. Dile que yo le dije. Humberto es crack, es tipazo. Es de las características que tiene que me gustan mucho y por eso somos amigos, es que es congruente, es empático, es objetivo. Y él no está persiguiendo la facturación como muchísimos productores que te ven, con tal de venderte, te ven todo y me vale que no cumplirte y por eso van a tener muchas demandas en el futuro. Humberto es congruente. Está enfocado en la transformación y el enfoque que tiene de marca personal y de diferenciación. Su frase, el que no se distingue se extingue, me parece fabulosa.
creo que mucha gente debería escucharlo. No para hacer marca personal, no para hacer contenido, para entender que solo es tan bueno como la vida que tienes de comunicarlo. Entonces, invítalo, te va a encantar. Me encanta. Pues Paco, llevo ya 1 hora haciéndote preguntas. Se fue rápido. Se fue muy rápido, la verdad. ¿Hay algo que te gustaría preguntarme? ¿A ti? Sí. Hay un par de preguntas irrelevantes que me gustaría hacerte. Como cuánto tiempo tenía el podcast, cuánta gente has entrevistado, pero sí me metí. Creo que me gustaría preguntarte a todos en pandemia. Todos quisieron empezar un podcast. Yo creo que el 95% murieron. Es más, creo que el 87% no pasaba el 4.º episodio. ¿Cuál es el modelo de negocio del podcast? Yo creo que hay muchos. Primero que nada, puedes irte por el tema de visualizaciones, que es un poco complejo, porque pues estás como sujeto a lo que te diga o no te diga el algoritmo. Y que monetizar las views, ¿así? Y monetizar las views. Ese es un tema. Yo justo por eso hice como alguna pausa en el podcast, precisamente por eso, ¿no? Pero ahí tienes, por ejemplo, esos espacios publicitarios con marcas. Alguien que lo hace muy bien, la verdad, es Oso Traba. Supongo que lo conoces, con Cracks. Entonces, él ya tiene como que todo un backup de muchos episodios con gente muy fregona y ya se hace, por ejemplo, sus summits y sus eventos e invita a los que han estado en su podcast. Entonces, yo creo que el modelo de negocio es bastante amplio y se limita a la creatividad que puedas tener. Por ejemplo, Roberto Martínez, que con Creativo, que tuvo la exclusividad con Prime, si no me equivoco. Sí. Entonces, yo creo que sí depende de mucho y hacia dónde lo quieras enfocar. Yo siempre he visto el podcast, no tengo uno, pero siempre lo he visto como la monetización o el negocio del podcast está en la proximidad con la gente que entrevistas para luego hacer algo con ellos, involucrarlos. Es la puerta de entrada a ti. Es que justo eso yo se lo escuché precisamente a Roberto y me hizo todo el sentido del mundo. Porque él decía, el podcast es la excusa perfecta para sentarte a platicar con personas que admiras. Por eso estás aquí, mi Paco, gracias, por supuesto. Gracias, Entonces, no es lo mismo el enviarte mensaje de que, oye, Paco, me encantaría entrevistarte, grabemos un podcast, a decirte un desconocido, Paco, te quiero invitar a un café. Probablemente dices que sí, pero no es lo mismo. No. ¿Sabes? No, ahorita no. ¿Quién diría que sí? ¿Te van a secuestrar? Está muy loco. Entonces, esa es como que la excusa perfecta que te lleva como a esa proximidad que precisamente dices. Pues ojalá le saques jugo, canijo. Yo creo que es... Sí, a mí mucha gente me ha dicho, ¿cuándo sacas un podcast? Y digo, es que no es para todos. El podcast requiere una característica que seguro tú tienes, que es visión. Es sostenibilidad. ¿Es algo que quiero hacer por hobby o es algo que puedo sostener durante mucho tiempo? Y creo que quien tiene éxito en esto es el que dijo, sí lo puedo sostener. Tengo los medios para sostenerlo. Tengo, ¿sabes qué? La pasión para contactar y la logística para poderlo hacer. Y eso ya segmenta al que lo quiero hacer por gusto y por hobby, que no lo va a lograr, al que sí va a tener resultados. Yo espero que los tengas, canijo. Seguro ya los tienes, pero que los tengas mejores todavía. Muchas gracias, mi Paco. Pues Paco, ¿algo que le quieras decir a la comunidad que está viendo este episodio? Gracias por escuchar este podcast. Me parece fabuloso, güey. Gracias por la invitación. Y acuérdense que en este mundo hiperconectado e hipercompetido no gana el mejor, no gana el más preparado, sino el que mejor habilidad tiene para comunicar sus ideas. O como nos gusta decirlo, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica, gana. Gente, Paco Benítez. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por escuchar o ver este episodio de Éxito a Centavos. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ponme en los comentarios qué te llevas de este capítulo y a quién deberíamos traer. Si te aportó valor, sígueme en la plataforma donde estés y sobre todo compártelo con alguien que necesite escuchar esta conversación. Recuerda que si quieres pasar de aprender a cómo tener unas mejores finanzas personales y mejorar tu relación con el dinero, en la descripción puedes hacer un gran primer paso para ello: empezar a invertir para tu retiro. Te dejo el link directo para que puedas agendar tu asesoría personalizada para el retiro conmigo. Te enseñaré cómo crecer tu patrimonio y pagar menos impuestos en el proceso. Esto aplica para cualquier persona: empleados, empresarios, empresarias, independientes, emprendedores, lo que tú me digas. Si quieres un retiro millonario, puedes invertir mes con constancia y quieres pagar menos impuestos, esto es para ti. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo.